Iniciamos domingo 4 de junio del 2023, en vísperas ya del verano aquí en el occidente de nuestro país y la mayor parte del país, con la petición de oración allá en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde habita y es la comarca de nuestra hermana Bella, perdón, donde hay un fuerte incendio ya controlado, pero estuvo a 2 millas de tocarle su, su casa, su techumbre, donde también nuestra hermana Socorro García Contreras, hermana de Esperancita Quirós, que es miembro de este grupo, y de la cual también se da la tarea de difundir la enseñanza. Se pide oración conjunta para que por los elementos, por los desencarnados, sigamos pidiendo al Padre, encontremos luz y armonía en esta existencia a la cual nos ha concedido, ya que es una gran labor y encomienda que nos ha hecho el exhorto nuestro Padre como Divino Maestro. Hoy el tema empieza con una gran pregunta que a veces nos hacemos cuando estamos niños y nos la seguimos cuestionando cuando estamos en la edad adulta. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Bajo esta pregunta surge la inspiración, pero no nada más en la inspiración ni la intuición que nos dan las religiones en el conocimiento que tienen. Ahora en esta era, en estos tiempos, Dios, el Padre, nuestro Padre, el universo, el arquitecto de todo lo creado, como le conozcamos, bajo los nombres que tenga, Él es un gran espíritu divino y de Él fuimos emanados como espíritus en chispas, en átomos, nos hace entender la creación de nosotros, la cual se va a tocar hoy. Para conocer a Dios en una máxima de las tantas que nos ha compartido el Padre, en ese legado que nos dejó como tercer testamento, al que le llamamos el libro de la vida verdadera, y que fue concedido de 1866 a 1950, en esa manifestación tan grande, donde se aperturó el sexto sello, el tercer tiempo y la comunicación por medio del cerebro, del entendimiento del hombre. Nos dice: si queréis conocerme a mí, conocerte o conocerte a ti mismo. Pues hoy nos damos a la tarea en una entrega de un tema que ha sido seleccionado en fragmentos de cada uno de los 12 tomos para poder compartirlo con todos ustedes, hermanos, y en análisis de nuestra hermana Margarita y nuestro hermano Ángel. Hoy vamos a compartirlo, pidiéndole al Padre en este momento nos conceda la armonía en la meditación de nuestra mente, en el escuchar a nuestra conciencia, en sensibilizar nuestros sentidos espirituales y por supuesto armonizarlos dominando los sentidos de la carne, que nos elevemos en oración, en concentración, dejando cualquier cosa material que estemos haciendo para que pueda llegar esa inspiración, esa intuición, el despertar de ese gran don que es la evidencia,
es el presentimiento para poder dar testimonio de que en esta alba bendita está presente y lo hemos sentido y lo seguiremos sintiendo porque Él es la vida. Vivimos en Él, estamos en Él y sin Él no existiríamos. Solo que nos falta desarrollo espiritual, nos falta sensibilidad y pedimos al Padre que en la oración, en la directriz de un comportamiento recto, en el desarrollo de la práctica de la espiritualidad, nos conceda seguir evolucionando y hoy, unificados en pensamiento y sentimiento, pedimos por todos los acontecimientos que hemos mencionado y por toda nuestra hermana humanidad, por los 4 elementos, por los 3 reinos y por el universo entero creado por Él. Vamos a darnos un minuto de silencio para que en pensamiento y sentimiento nos unifiquemos de la misma manera que nuestros hermanos que posteriormente escuchen este audio video también lo hagan, a los cuales saludamos y abrazamos fraternalmente. Pues bien, hermanos, oremos y corre ese minuto que tan hermoso, sensible y bello es cuando así lo hacemos. Oremos, por favor. ¿Qué es el espíritu y su misión aquí en la tierra, en este plano terrenal? El tema que en fragmentos de cada uno de los 12 tomos se expone, a lo cual pido permiso al Padre y con gran respeto comparto lo que nuestro Creador nos dice. Inicia. Encontrase el Espíritu Divino lleno de amor, a pesar de existir solo Él. Nada había sido creado, nada había en torno al ser divino, y sin embargo amaba y se sentía padre. ¿A quién amaba? ¿De quién se sentía padre? De todos los seres y de todas las criaturas que habían de brotar de él y cuya fuerza estaba latente en su espíritu. En aquel espíritu estaban todas las ciencias, todos los elementos, todas las naturalezas, todos los principios. Él era y es la eternidad y el tiempo. En Él estaban y está el pasado, el presente y el futuro. Aún antes de surgir a la vida,
los mundos y los seres. Aquella inspiración divina se hizo realidad bajo la fuerza infinita del amor divino, y comenzó la vida. La razón de haberos creado fue el amor, el divino anhelo de compartir con alguien mi poder, y la razón de haberos dotado de libre albedrío fue también el amor. Quise sentirme amado por mis hijos, no por ley, sino por un sentimiento espontáneo que brotara libremente de su espíritu, para que Dios pudiera nombrarse Padre. Hizo brotar de su seno espíritus, criaturas semejantes a Él, en sus divinos atributos. Este fue vuestro principio. Así surgisteis a la vida espiritual. Mas el Padre, siendo infinito y anhelando ser comprendido por sus hijos, una vez criado vuestro espíritu, formó la vida material, creó una de vuestras moradas pasajeras, el mundo. Cuando el espacio se iluminó por primera vez con la presencia de los espíritus, estos titubeantes y balbucientes como niños, no teniendo la elevación y la fuerza para sostenerse en las moradas de la alta espiritualidad, sintieron la necesidad de un báculo, de un punto de apoyo para sentirse fuertes, y les fue dada la materia y un mundo material. Mas en su nuevo estado fueron adquiriendo experiencia y conocimientos. Primero existió la vida espiritual. Primero fueron los espíritus y después la naturaleza material. Como estaba dispuesto que muchas criaturas espirituales habrían de tomar forma corpórea para habitar en mundos materiales, todo fue previamente preparado, a fin de que los hijos del Señor encontrasen todo dispuesto. Así, cuando el Padre formó al mundo, Él ya sabía que sus hijos tendrían flaquezas y faltas en su camino, que sería menester una morada para que diesen el primer paso hacia la regeneración y el perfeccionamiento. Así llegó el Espíritu a este mundo, y el Espíritu en este mundo está confundido, atribulado, hermanos, sosegado por una gran fuerza creada por nosotros, que es el materialismo. Pero aquí nos continúa aleccionando con su sabiduría el Padre, y nos pregunta a los que moramos en este planeta, en este plano, en esta tercera dimensión. Nos dice: decidme, ¿quiénes sois? ¿Qué sois? ¿Quién creéis ser? ¿Qué sentís ser? ¿Acaso la materia que desciende al sepulcro? ¿O el espíritu que se eleva hacia la eternidad, hacia el infinito?
Vengo a enseñaros a conocer profundamente a vuestro espíritu, porque esa inmensa ola de materialismo que ha venido avanzando sobre la humanidad tendrá que crear inmensas necesidades espirituales, y es preciso que en el mundo exista una fuente de luz en donde los sedientos de ella puedan calmar su sed. Si pudieseis contemplar por un momento a vuestro propio espíritu, quedaríais asombrados de saber quiénes sois. Os maravillaríais con su luz y sentiríais respeto por vosotros mismos. Mas, si no podéis verlo con los ojos de vuestro cuerpo, tened fe. Tened fe en Él por sus manifestaciones, y así no seguirá vuestra materia siendo una cárcel ni un obstáculo para su elevación. Pensad que vuestro espíritu como ser semejante al Creador está destinado a ejecutar obras dignas de aquel que le dio la vida. El espíritu es luz, inteligencia, amor, sabiduría, armonía, eternidad. Y de todo esto carecen las aves y las flores. Buscad la belleza del espíritu. Ella será en vosotros como un espejo que refleje fielmente la faz del Creador. No os afanéis tanto por vuestra belleza exterior, aunque sí os digo que no descuidéis nada de vuestro ser. Me preguntáis en lo más íntimo de vuestro corazón, ¿cómo puede ser posible que espíritus grandes lleguen a ser rebeldes y quieran obrar en contra de Dios? Y yo os digo que quienes se levantan en mi contra no han llegado aún a ser grandes. Son espíritus imperfectos que han logrado desarrollar una parte de sus potencias y han descuidado el adelanto de otras. Su inteligencia ha sido desarrollada, pero no los sentimientos nobles de su espíritu. Fue necesario que el espíritu viniese entonces a la tierra a encarnar nuevamente una vez tras otra en diferentes materias o cuerpos, más perfectas unas que otras, unas con vida más larga que otras, todas de diferentes inclinaciones, para que el espíritu se formase un concepto de sí mismo, para que adquiriese conocimiento y elevación. Así, paso a paso, pudo llegar el tiempo presente en que pudiera no sólo comprender, sino aún conocer su futuro entre la humanidad y también la vida espiritual que le espera. Quien llega a adquirir amplio conocimiento a través de su lucha, no necesitará para su evolución de nuevas materias o cuerpos, porque está capacitado para habitar en las moradas espirituales destinadas. Así irá escalando peldaño por peldaño la escala de perfección
hasta llegar a mí. Yo hice este mundo para que sirviese de morada pasajera a espíritus encarnados. Pero antes de que ellos viniesen a poblarlo, los preparé con los dones de la conciencia, del entendimiento y de la voluntad. Y yo, de antemano, sabía el destino y la evolución de mis criaturas. Deposité en la tierra, en sus entrañas, en su superficie y en su atmósfera, todos los elementos necesarios para la conservación, para el sustento, para el desarrollo y aún para el recreo del ser humano. Más, para que el hombre pudiera descubrir los secretos de la naturaleza cual fuente de vida, yo permití que su inteligencia despertara. Hoy os digo que materia y espíritu no son fuerzas opuestas. Entre ambas debe existir armonía. Luz son mis revelaciones espirituales y luz son también las revelaciones y descubrimientos de la ciencia. Mas, si habéis oído de mí, que mucho censuro la obra de los científicos, es porque muchos de ellos han tomado de la naturaleza sus energías, sus elementos y fuerzas antes desconocidas y ahora para fines perversos de destrucción, de odios y venganzas, de dominio terrestre y desmedida ambición. Vosotros estáis hechos de materia, en la que he puesto un espíritu, y a éste le he dotado de una conciencia. ¿Y acaso por ello vais a decir que son 3 personas las que habitan en cada hombre? Os estoy enseñando a doblegar vuestra materia, haciéndola sumisa, colaboradora en vuestra misión espiritual. Pero también estoy enseñando a vuestro espíritu a desprenderse de la envoltura cuando la contemple cansada, para que bata sus alas y libre de cadenas, trabaje lleno de amor en el valle espiritual, trayendo de retorno un mensaje de esperanza y fortaleza. ¿Qué mérito tendría vuestro espíritu si actuara dentro de un cuerpo sin voluntad y sin inclinaciones propias? La lucha del espíritu con su envoltura es de potencia a potencia. Ahí es donde encuentra el crisol, donde debe probar su superioridad y su elevación el espíritu. Es la prueba donde muchas veces ha sucumbido por un instante el espíritu ante las tentaciones que el mundo le ofrece a través de la carne. Es tanta la fuerza que ejercen sobre el espíritu que os llegó a parecer que una potencia sobrenatural y maligna os arrastraba al abismo y os perdía en las pasiones. Qué grande es la responsabilidad del espíritu ante Dios. La carne no tiene contraída esa responsabilidad. Ved cómo llegando la muerte descansa para siempre en la tierra. ¿Hasta cuándo haréis méritos
para que vuestro espíritu se haga digno de habitar moradas más perfectas que esta en la que vivís. No temáis vosotros, que me mostráis vuestro agotamiento y vuestro espíritu decaído. Yo no vengo a pediros imposibles. Escuchad, escuchad. En este día os pido solo vuestra atención y que dejéis llegar mi palabra a vuestro corazón, porque es necesario que ella despierte vuestras fibras dormidas, para que ilumine a vuestro espíritu y la fe y la esperanza se enciendan en vuestro corazón como una flama. Esto es necesario para que vayáis preparando el camino y cumpla el prodigio que de mí esperáis. Convenceos de que ya no vivís en los tiempos en que el Padre os lo daba todo, todo hecho, porque a vuestro espíritu le faltaba evolución, experiencia, conocimiento en este mundo. Ahora tenéis que poner mucho de vuestra parte para lograr lo que anheláis o necesitáis. Despojaos del excesivo amor a vuestro cuerpo y tener caridad de vuestro espíritu, ayudándole a que se purifique y se eleve. Cuando lo hayáis logrado, veréis cuán fuertes seréis de espíritu y cuerpo. Pensad que si el espíritu se encuentra enfermo, ¿cómo podría haber paz en el corazón? Y si en el espíritu existen remordimientos, ¿podría disfrutar de la paz? El espíritu está dotado de una mirada superior a la humana, para que sea él quien descubra la verdad y mire en ella la faz de su Padre. ¿Cómo queréis descubrir con vuestros sentidos lo divino si antes no lo ha presentido vuestro espíritu? ¿No son estas palabras un reproche a vuestra escasa fe? Ni os rechazo porque dudáis. Por lo contrario, son precisamente esas lámparas apagadas las que vengo buscando para encenderlas con el fuego de mi amor y el fuego de mi espíritu. Cuando escuchéis mi palabra, ¿os parece imposible que vuestro espíritu vaya a ser capaz de alcanzar tanta perfección? Y yo os digo que hoy ponéis en duda el alto destino del espíritu, porque solo miráis lo que alcanzas a ver con vuestros ojos materiales, vuestros ojos corporales. Solo ves pequeñez, ignorancia, maldad. Pero eso se debe a que el espíritu en unos está enfermo, en otros se encuentra paralítico. Hay quienes son ciegos y quienes van muertos espiritualmente. Y ante tanta miseria espiritual, tenéis que dudar del destino que la eternidad os tiene reservado. Y así vivís en este tiempo de amor al mundo y de materialismo. Mas ya la luz de mi verdad ha llegado hasta vosotros, disipando las tinieblas de la noche de un tiempo que ya pasó, y anunciando con su nueva aurora la llegada de una era en la que el espíritu recibirá
la iluminación de mi enseñanza. No olvidéis que vuestra existencia no está limitada por vuestra materia. Por lo tanto, al acabar esta, no muere vuestro espíritu. ¿Habéis olvidado que el espíritu es semilla de eternidad? Tened siempre presente que el espíritu que alcanza los altos grados de la bondad, de la sabiduría, de la pureza y el amor, está más allá del tiempo, del dolor y de las distancias. No está limitado a habitar un sitio. Puede estar en todas partes y encontrar en todo un supremo deleite de existir, de sentir, de saber, de amar y saberse amado. Ese es el cielo del espíritu. Mi paz sea con vosotros. Pues bien, hermanos, extasiante, gratificante y rebosante de amor y sabiduría es la enseñanza. Ahora nos hemos dado cuenta de quiénes somos, y al conocernos, cuando el Padre dice que de lo divino, del todo, salimos como átomos de luz semejantes a Él y nos dio lo necesario porque Él tiene infinitas potencias, virtudes y dones, facultades y atributos. Nos crió como átomos de luz, nos crió un universo espiritual. De lo divino se desprende lo espiritual. Y en lo espiritual, dentro del alma universal, sustentó al espíritu para que, de acuerdo a su evolución y conocimiento de esa creación espiritual, navegáramos en ese universo. ¿Y cuáles son las potencias que nos dio, las virtudes y los dones? Anotémoslo. Son 7 potencias: la vida, el amor, la conciencia, la fuerza, la razón, la voluntad y la eternidad espiritual. Dentro de estas potencias, cuando llegamos a este mundo y antes de llegar a este mundo, desperdiciamos o malversamos, más bien no desperdiciamos, malversamos esas potencias y nuestra voluntad la inclinamos a crear un ego universal, una confusión, y a transformar el amor bajo nuestro libre albedrío en dolor por la desobediencia de seguir estas potencias y las virtudes que voy a enumerar más adelante. Y empezó con la desobediencia, con la soberbia y el orgullo, el dominio de unos a otros, y fue cuando, bajo esa creación de maldad, el espíritu empezó a descender. Es donde revela el Padre que Él ya contemplaba que íbamos a tener esas flaquezas. No obedecimos las virtudes que nos dio, que son las siguientes: el amor nuevamente como potencia y virtud, la humildad para vencer la soberbia, la caridad para vencer el orgullo, la paciencia,
la serenidad, la perseverancia y el orden. Ese orden que hemos perdido en este mundo, esa armonía. Y desde entonces el Espíritu también malversó sus dones, que fue el verbo, y el verbo es creación. En el verbo se sustenta en ese don el pensamiento y la intención, porque todo pensamiento es un hecho, y la inspiración dentro de la inteligencia se hace pensamiento para transformar la creación del Padre como lo hemos hecho en este mundo, con una ciencia que ha sido mal aplicada. Y desde antes ese verbo lo hemos mal utilizado. El siguiente don es la profecía, la revelación, la intuición, la inspiración, la curación, la transportación. Aquí hablaba que el espíritu, cuando la carne esté cansada, podemos elevar el espíritu y penetrar a moradas, aún sin desencarnar, a nutrirnos y traer el espíritu nutrido y reforzado de luz, amor y sabiduría, que es salud, y poder levantar nuestro cuerpo. Esa es la transportación. Y también habla de estar en diferentes lugares, que es la omnipresencia dentro de la transportación, la clarividencia, el análisis de la palabra, el análisis del sentido figurado en esta era, la sensibilidad espiritual, la reencarnación, que es otro don, y el libre albedrío. He aquí, en la práctica de las virtudes, apoyado en las potencias, podemos desarrollar nuestros dones. Y vienen las facultades y atributos que son hijos de las virtudes y los dones y las potencias, como lo que hemos creado en la cultura del ser humano, en las artes, en los deportes, en las grandes facultades que el Padre nos ha permitido dentro de la inteligencia desarrollar, pero la hemos limitado porque el Padre dice que en la inteligencia la inteligencia está dentro de sus reinos, el mineral, el vegetal y el animal, mas no son poseedores de espíritu y son con una inteligencia limitada, y ahí estamos tal vez encerrados porque no hemos logrado desprender con esa inteligencia hacia planos universales, a ser superhombres espiritualizados. Y tiene que llegar ese momento. Tiene que llegar la apertura del séptimo sello. Ahí es donde está la esencia del espíritu, la esencia del ser. Mas nos dice y nos explica cuál es el cielo del espíritu. El cielo del espíritu está en la bondad, porque si no hay una bondad sustentada sobre los atributos y facultades del espíritu, la bondad puede ser superflua, la bondad puede ser mal ejecutada, porque a veces dentro de la bondad creemos ser bondadosos cuando damos del que esperamos recibir, pero cuando demos del que sabemos que no nos va a regresar nada en favores, ahí está la bondad manifestada. Y el primero en desarrollar esa bondad mal intencionada es el ego, que es la personalidad que desarrollamos en este mundo. Ese ego
mal desarrollado, por lo que dentro de nuestros 5 sentidos materiales percibimos del mundo. Nos materializamos. No son malas las ambiciones, pero no desmedidas. Las pasiones nos pueden dar un gozo, pero lícito. El Padre nos lo dijo en la enseñanza, que no descuidáramos nuestro cuerpo, pero lo primero es nuestro espíritu. Pero si queremos llegar al cielo, aquí nos dice el Padre cuál es el cielo del espíritu. El cielo del espíritu está en la bondad, en la alta bondad, en la alta sabiduría, en la alta pureza del ser, en el amor alto, divino y espiritual. Y todo esto, cuando lo desarrollemos, vamos a evitar el dolor y vamos a desintegrar las distancias, porque nos va a regalar el don de la omnipresencia y de la salud. Él dice que no estamos limitados a habitar solo un sitio, que podemos estar en todas partes. Cuando empecemos a encontrar un deleite por existir, un deleite, un gozo supremo, espiritual, cuando empecemos a sentir ese deleite de existir, de sentir y de saber, de amar y de sabernos amados, ya estamos preparándonos para ir a morar a un mundo mejor. Es lo que tengo que compartir como primera parte. Nos espera la segunda para el jueves. Y creo que estos fragmentos, hay mucho análisis que dar, esperando que coparticipemos el jueves todos. Y por hoy nos hemos dado pues a la tarea de ser solo 3, y se va a abrir un espacio al último para evidencias y quien quiera aportar algo más respecto al tema. Pero el jueves abundamos sobre el tema. Muchas gracias, amados hermanos y queridos amigos, por escuchar esta bendita enseñanza en voz de un servidor. Vamos al segundo bloque de nuestro enlace con nuestra hermana Margarita Tenorio, al cual se le conceden 15 minutos para poder abordar un poco del análisis de este tema maravilloso. Adelante, Marga, por favor, línea abierta para ti. Sí, José Manuel. Hermanos, el tema de qué es el espíritu es un tema profundísimo. Es como para que podamos entender la magnitud de este tema, que el Padre abre su arcano, porque esta explicación que entrega en este tercer tiempo de la creación del espíritu, antes que la creación de la materia, en ningún lado lo vamos a poder encontrar más que en la palabra del Padre. Por eso, yo quiero enfocarme a la creación del espíritu, a poder entender y sentir esa grandeza que el Padre la pone en nuestras manos, para que podamos comprender, nos habla en sentido figurado, y podamos entender cómo fue la creación. Él nos dice, recordemos, creación del espíritu, no de la materia. Nos la describe como un manantial inagotable de vida. Fue el seno del Señor desde el instante en que dispuso que los átomos se uniesen para formar cuerpos e integrar seres. Aquí en este sentido figurado nos lleva a esa fuente de vida que es Él,
que no tiene forma, pero que es perfecta, porque la fuente de vida, así como podamos contemplar una fuente, así brotamos de él. Imaginemos que somos gotas de esa fuente. Pero si esa fuente es perfecta, nos concedió un átomo de su perfección, de lo que él encierra, porque imaginemos, somos sus hijos. Nuestros espíritus son los hijos de Dios. Y en esa creación, en ese instante, nos daba un átomo de él mismo, lo que ahorita hemos escuchado de las 7 potencias y de las virtudes. En ese átomo de esa fuente recibíamos todo, como cuando de nosotros brota un hijo y le heredamos lo que somos. Tenemos que entender de la grandeza que estamos hablando, pero pongo un ejemplo humano para que lo comprendamos en esencia. Nos dijo muy claramente, primero fueron los espíritus y después la naturaleza material. Pero nos describe, encontrabas el espíritu divino lleno de amor, a pesar de existir solo. Nada había sido creado en derredor de él, y sin embargo él amaba a lo que había de brotar. Por eso dice, ¿a quién amaba? ¿De quién se sentía padre? De todos los seres y de todas las criaturas. Fíjense aquí, seres y criaturas nos está hablando, espíritus y toda la creación de nuestros hermanos menores, los que habían derrotado y cuya fuerza estaba latente en el espíritu. En ese espíritu estaba la eternidad. Esa fuente, para que podamos entender, esa fuente era la eternidad, el tiempo. En él estaba el pasado, el presente y el futuro. Aún antes de surgir a la vida los mundos y los seres. Pero de esto nos da un átomo. Por eso nuestro espíritu es eterno. Por eso a nuestro espíritu le dan las oportunidades necesarias para venir a corregir errores. Él nos dice, cuando él se encontraba solo, concebí. Fíjense qué importante es el pensamiento. Digamos, aquí lo estamos estudiando, pensamiento elevado. Concebí la idea de crear seres semejantes a mí, a quienes les dedicaría toda mi vida, a los que amaría tan profundamente y no titubearía en darles mi sangre en la cruz. Por eso os repito, no os confundáis si os digo que antes de que existieras, ya os amaba. ¿Acaso nosotros como padres, cuando vamos a hacer esa fuente de vida donde viene un hijo, ya lo amamos antes de verlo? Para que nos demos cuenta que nos está hablando padre y madre. Él nos dice, esta tierra no es vuestra verdadera patria, porque en verdad hubo un tiempo en que tuvisteis por morada la gloria. Aquí ya quiere decir que ya brotamos y quedamos suspendidos en el espacio, pero aquí nos da la explicación. Tuviste por morada la gloria y estabas en el Padre Celestial. Cuando no habías descendido a este planeta, estabas en la mansión espiritual en donde todo es luz y es verdad. Pero esa impresión no la grabaste en vuestro espíritu, por esto la memoria te traiciona y no recordáis nada de aquella vida. Me dice, cada espíritu brotó de un pensamiento puro de la divinidad. Por eso los espíritus son obra perfecta del Creador. Cuando
cuando aquella inspiración divina se hizo obra bajo la fuerza infinita del amor divino, comenzó la vida. Aquí nos va a hablar cuando nos dice: fuiste creados, y en ese instante vuestro espíritu tomó vida del Omnipotente, llevando en sí tantos atributos como os eran necesarios para cumplir con la delicada misión dentro de la eternidad. Ahora nos viene a decir: aprender a hacer uso de las potencias de vuestro espíritu, para que el dueño del mundo, de los átomos y de las grandezas del infinito, hasta de lo más imperceptible, lo sea también de vuestros pensamientos, y esa luz os envuelva e ilumine como a todos los astros. Aquí nos están entregando la grande responsabilidad que tenemos de cómo pensamos, de cómo dirigimos nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son arma y son escudo. Aquí está esa grande responsabilidad, y nos dice: estudia mi obra, discípulos, porque tendréis que ser fuertes. Escuchemos lo que está pasando, para que cuando los elementos visibles e invisibles se hayan desencadenado, deis testimonio de mi doctrina de amor. Aquí nos está pidiendo fuerza y fortaleza para resistir los elementos desencadenados y no quejarnos. Debemos de entender eso. Lo que nos corresponde es trabajar espiritualmente, orar, pedir por los elementos, porque recordemos que hace unos días nos entregaron la evidencia que contemplaban el norte en llamas, hermanos. El Padre nos advierte, nos dice, cuando nos habla de los dones, dice: quiero que os conozcáis verdaderamente, que os encontréis a vosotros mismos y sepáis cuál es vuestra heredad, para que seáis grandes de espíritu. Aquí ya nuestro hermano nos habló de todos los dones que nosotros tenemos, pero nos habla de un párrafo en el cual nos dijo: con paciencia perfecta, infinita, el Padre fue preparando todo para la llegada de nuestro espíritu a este planeta Tierra. Pero veamos lo que encierra la paciencia, para que nos demos cuenta que, como lo dice aquí, la virtud ha sido menospreciada y tenido como algo nocivo e inútil. Ahora ha llegado el tiempo en que comprendáis que solo la virtud os salvará. Os hará sentir paz y os llenará de satisfacción. Los soldados que la defiendan tendrán que luchar con gran esfuerzo y fe. Nos pregunta: ¿en dónde están esos soldados del bien, de la caridad y de la paz? Os examináis y me contestáis que no sois vosotros. En cambio yo os digo que con buena voluntad todos podéis ser de esos soldados. ¿Para qué creéis que he venido entre vosotros? Nos pregunta. Yo os digo que el que quiera ser salvo, imitadme. Y si en verdad queréis ser mi imagen y semejanza, tomad vuestra cruz y seguidme. Si no sabéis cuál es esa cruz, yo os lo diré. Es la virtud de la humildad, de la obediencia y de la caridad. El que abrace su cruz es el que sabe que su Padre así se lo enseñó y que con ello está dentro de su destino. Él nos habla: cuando brotasteis de mí, fuisteis dotados de todos los atributos necesarios para recorrer el largo camino de la vida y saber regresar al punto de la partida. La conciencia es innata al espíritu, es luz, y a cada paso le va aconsejando que haga méritos para ayudarlo a retornar al Padre.
nunca vamos a dejar de hacer méritos si escuchamos lo que nos dice. Aquí nos habla que tenemos que hacer méritos y nos dice, para que comprendan, es menester esclarecer a la humanidad estos misterios para que comprenda que la vida en la materia es una ocasión para que el hombre haga méritos para su espíritu, méritos que lo elevarán hasta merecer habitar en una morada de espiritualidad superior, en donde nuevamente deberá hacer méritos para no estacionarse y seguir escalando de peldaño en peldaño, porque en la casa del Padre hay muchas moradas. Mérito está en desarrollar la intuición, en escuchar la conciencia, en desarrollar al ser que vive en vosotros y que se llama espíritu. Vuelvo a deciros que el mérito para vuestro espíritu consiste en tener fe y en no esperar ver o tocar para creer. No olvidéis que el mérito no consiste en sufrir, sino en saber sufrir con amor hacia el Padre, con fe y paciencia, a fin de extraer del sufrimiento el mayor provecho y las más profundas lecciones. Si en vuestras pruebas no hubiese amor hacia la voluntad de vuestro Padre, no habréis hecho méritos ante mí. Aquel valle fue vuestra morada cuando eras espíritu. Fuisteis moradores de aquella mansión en la cual no conociste el dolor, en la que sentías la gloria de vuestro Padre en vuestro ser, porque no había mancha en él, mas no tenías méritos, y era menester que dejaras aquel cielo y descendieras al mundo para que vuestro espíritu, mediante su esfuerzo, conquistara aquel reino. Y aquí vamos a escuchar lo que el Padre nos dice cuando el espíritu lo preparó para venir a este planeta Tierra. Como Padre, Él nos dice, yo lloré vuestra partida. Desde el instante en que dejaste la morada espiritual para ir a la tierra. Desde entonces has sido mis lágrimas y mi sangre las que os han perdonado vuestros pecados. Y mi voz dulce y serena no ha dejado de aconsejaros en vuestra jornada. Mi sombra os ha seguido por todos los caminos. Yo soy quien en verdad os ha extrañado. Vosotros no. Porque cuando partisteis, os sentisteis fuertes y creíais que ya no necesitaríais de mi apoyo. Vuestro camino fue libre albedrío. Vuestros sentidos se dilataron para aspirar y palpar todo cuanto os rodeaba, y fue necesario que cayeras muy abajo, para que volvieras vuestros ojos nuevamente hacia mí. Hasta entonces recordasteis que tenías un Padre, a cuya mesa os sentabas. Entonces clamaste a vuestro Señor, mas antes ya os había llamado yo, y estabais reclamando en mi mesa vuestra presencia. Os había buscado como el Padre que vio partir a su Hijo, llevando la inocencia en su corazón y desconociendo el camino. En el instante en que el Espíritu despertó para la vida humana, renunció a su vida espiritual. Comenzó el crisol, la lucha, las necesidades, el dolor, las consecuencias de todos los pensamientos, palabras y acciones, y comenzó el desarrollo del espíritu y de las facultades humanas. Sí, hijos míos, la consecuencia de todos los pensamientos, palabras y acciones que el hombre tuvo en su principio, por razón de su libre albedrío, dio origen a las fuerzas invisibles, a esas vibraciones del bien y
y del mal. Gracias, hermanos, infinitas gracias por darme esta oportunidad de compartir este breve principio del Espíritu. Gracias a ti, Margarita. Diáfano, hermoso y profundo el tema. Vamos con nuestro hermano Ángel, allá en Tepoztlán, Morelos. Adelante, Ángel, con tus 15 minutos, línea abierta, por favor. Adelante, cierro mi micrófono. Gracias, José Manuel. Bienvenidos sean todos los hermanos que nos escuchan en estos momentos y los que se van a enlazar posteriormente. Escogiste el tema del espíritu, que es uno de los temas, junto con el amor, más abundante. Existen en los 12 tomos de vida verdadera 6.747 veces se menciona la palabra espíritu. 6.747 veces. Espiritual, 6.656. Espiritualidad, 1.176. Y la vida del más allá, 374 veces. Toda su doctrina, él la llama su doctrina espiritual. Habla del espíritu, de su creación, de su desarrollo y al fin para el que fuimos creados, su llegada al seno a él mismo. Es muchísimo lo que se tiene que decir sobre el espíritu y me voy a concretar, no a dar otros temas sobre el espíritu, porque ya vemos que es tremendamente abundante, sino a tratar de hacer un análisis sobre lo que presentaste, únicamente sobre los textos que tú escogiste. En un principio nos hablas sobre la creación del espíritu. El espíritu fue creado, nuestro espíritu fue creado por el amor de Dios, porque Él era en todo y nada había sido creado, y Él quería y se sentía padre para amar. Por eso nos creó. El espíritu es una chispa divina de Dios en evolución, en perfeccionamiento. Así que debemos de esto que nos has presentado, José Manuel, que el espíritu fue creado por el amor divino, por ese anhelo que tenía él de compartir con alguien su poder. Y en esa forma hizo brotar espíritus, criaturas semejantes a él. Ya sobre la creación nos habló la hermana Margarita, y es también muchísimo lo que hay que decir sobre ese tema. Pero lo que es importante conocer, y nos revelas en estos textos que escogiste, es que primero fue creado el espíritu y luego la vida material, como una morada pasajera. Eso es algo importante que debemos de tener en cuenta. Esta morada, esta vida, no es el fin para la que fuimos creados. Hay otro destino. Nuestro destino es eterno, el destino del espíritu es eterno. Pero viene a esta morada, a esta tierra, a aprender, a tener pruebas, a purificarse por las faltas que comete en las diferentes oportunidades o reencarnaciones que tiene, para perfeccionarse, para hacer méritos. Nos dice muy claramente que
Primero fue el espíritu, luego le dio la materia y el mundo material, para que en ese nuevo estado fuera adquiriendo experiencia y conocimientos. Como en él está el pasado, el presente y el futuro, que son los atributos que tiene nuestro Dios, conocer todo. Él sabía que sus hijos tendrían flaquezas y faltas en el camino. Así que puso en nosotros la conciencia, pero nos dio también el libre albedrío para que pudiéramos, con toda voluntad, con todo conocimiento, decidir y ser responsables de nuestros actos. Nos dice en sus textos que el espíritu se eleva hacia la eternidad, hacia el infinito, y que nos viene a enseñar y a darnos conocimientos profundos sobre el espíritu. Es por eso que menciono cuántas veces y en cuántos textos está repetida la palabra espíritu. Y no es la primera vez que nos habla. Desde el primer tiempo ya empezó a hablar sobre la composición que tenemos. Quiero recordar, porque es muy importante, por haber sido criados en imitación de Dios, las tres formas que nos componen, las tres naturalezas que nos componen. Tiene tres naturalezas nuestro Dios, la material, la espiritual y la divina. Y quiso ponernos algo de esas naturalezas al crearnos. La material es nuestro cuerpo, la espiritual es nuestro espíritu y la divina es la conciencia, que desde el mismo momento en que fuimos creados nos puso esa conciencia como guía para poder reconocer lo bueno, lo malo, y aún después de dejar el cuerpo material, la conciencia sigue en ese camino de perfeccionamiento con el espíritu. Nos habla en la enseñanza 72 que si pudiéramos contemplar por un momento nuestro espíritu, quedaríamos asombrados de lo que es, de lo que somos, de la luz que tiene, de lo que puede hacer, y sentiríamos respeto por nosotros mismos. Porque ese espíritu está destinado a ejecutar obras dignas de Dios. Somos sus hijos. Somos hijos del Todopoderoso, de ese ser que tiene todas las virtudes en grado superlativo. Dios es el amor, Dios es la verdad, Dios es la naturaleza, Dios es la vida, Dios es el amor. Y para hacernos semejantes a Él tenemos que hacer obras semejantes o dignas de Él. Define en el texto, en la enseñanza 88, que el espíritu es luz, es inteligencia, es amor, es sabiduría, es armonía, es eternidad. En cada punto de estos habría tema para extendernos, pero que todos, ese espíritu únicamente lo tiene la criatura perfecta de su creación, el hombre. Las aves y las flores no tienen espíritu,
Las aves y las flores tienen alma. Todo lo que vive, todo lo criado, tiene alma. Pero el hombre, en esta creación, es el que tiene espíritu, esa chispa divina. Repito, sujeta a perfeccionamiento, porque ya lo veremos posteriormente el jueves. A eso vino, a eso está destinado el espíritu, a perfeccionarse. Brotó de Dios y a él tiene que regresar purificado y perfeccionado. Nos habla que una vez que fue creado el espíritu, cuando viene a encarnar, le da la oportunidad de encarnar muchas veces, unas para conocer, tener todo el conocimiento que pueda retener en diferentes oportunidades. En vidas unas veces más largas que otras, unas veces viene con salud, otras con enfermedad, unas viene a encarnar en hombre, otras vienen a encarnar en mujer, en la riqueza, en la pobreza, para tener una idea, para que los sentimientos se desarrollen, para que todas esas virtudes que nos habló el hermano José Manuel, todos esos atributos, todas esas facultades se desarrollen. Todos tenemos atributos, virtudes que tenemos que desarrollar. Esta vida es una oportunidad para desarrollarla. Y cuando ya las hemos desarrollado y hemos adquirido un conocimiento amplio de lo que esta vida nos puede proporcionar, ya no es necesario en nuestra evolución de tomar nuevas materias. Empezamos a ir el perfeccionamiento en una escala infinita hacia nuestro Dios. Aquellos que le dan la única importancia a este mundo deben de conocer que este mundo únicamente es una morada pasajera para el espíritu encarnado, y que debemos de hacer uso de los dones que nos ha dado en nosotros para aprovechar más esta oportunidad de vida, que es la conciencia, el entendimiento y la voluntad. Nos habla ya para finalizar, y he tratado de resumir únicamente los textos que nos presentó el hermano José Manuel, que tenemos que armonizar materia y espíritu, que son fuerzas opuestas. El espíritu tiene hacia el perfeccionamiento, hacia las virtudes, hacia el amor, y la materia obedece más nuestro cuerpo a las cuestiones de las sensaciones, de los deleites, de la fuerza, del deseo de tener, de poseer, pero que el chiste de esta existencia es poderlas armonizar. Y para eso nos viene a dar la luz que tiene estas divinas enseñanzas, estas revelaciones espirituales. Que para guiarnos en todos nuestros actos está la conciencia, esa vocecita que es la propia voz de Dios que nos acompaña y a la cual no le hemos dado la importancia que tiene, porque antes de cometer algún acto ella nos previene, ella nos alerta,
ella nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esa vocecita no puede equivocarse, esa conciencia, porque es la voz de Dios. Hermanos, como dice la hermana Margarita, es muchísimo, muchísimo lo que hay que analizar sobre este tema del espíritu. Recordemos que toda su enseñanza, todo lo que vino a hablar en este tercer tiempo, es sobre el espíritu, sobre la vida espiritual, sobre nuestros dones, sobre el porqué de las pruebas, sobre la evolución del espíritu. Y todos los temas están entrelazados. Gracias, hermanos, por favor de su atención, y ojalá que cuando menos algunas partes de lo que se ha expuesto queden profundamente grabadas en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, para darle la importancia que debe de tener esa parte de nosotros, que no solamente somos materia, sino tenemos algo más maravilloso, que es nuestro espíritu, al que debemos de alimentar, al que debemos de cuidar, al que debemos de desarrollar. Bendiciones para todos mis hermanos. Muchas gracias, Ángel, hermano, por tu aportación a la enseñanza. En los 12 tomos, en cada uno de los 12 tomos hay enseñanza sobre el espíritu, es abundante, como todos los temas, y esperemos que el jueves coparticipemos todos, en los que así deseen y tengan la gran voluntad de hacerlo y compartirlo y difundirlo. Vamos al tercer bloque de este enlace, que es el último, con las videncias. Si hay alguna manifestación, importantísimas son, porque lo acaba de decir nuestra hermana Margarita, dentro de la petición de oración que se hace por los incendios que están dando allá en Nueva Jersey, cercanos, muy cercanos a 2 millas de la casa de una de nuestras hermanas aquí del grupo, Bella. Fue anunciado en una evidencia. Entonces, importantes son que se manifiesten, hay que entregarlas por mínimas que sientan que sean, así que sea. Adelante, si tiene alguien quien compartir, adelante, por favor. Línea abierta para Juanita allá en Puebla. Adelante, Juanita, por favor. Buenas tardes, mis hermanos. El espíritu nos ha mandado el Padre hacia abajo a realizar. Hemos volvido a encarnar por algo, porque algo nos ha enseñado, y creo que el espíritu es puro desde que nosotros nacemos, y llevar una encarnación buena hacia la voluntad del Padre. Mi evidencia ha sido esa. Y yo, ahora que estuve enferma, yo me subí a lo más alto de mi Padre que me ha dado. Hay muchos ángeles, arcángeles y querubines que están rogándole al Padre hacia bajar hacia acá. Y yo le dije, qué bonito, tan digno es elevarse hacia el Padre y platicar un ratito con Él. Eso es lo que yo les puedo dar, mis hermanos. Bien, muchísimas gracias. En estado de purificación se manifestó esa hermosa evidencia que tuviste. Pues gracias, Juanita, por tu aportación. Adelante, ¿alguien más tiene algo que aportar, que manifestar? Adelante, que lo manifieste. Línea abierta. Bien, pues vamos al cierre. Vamos a dar un espacio de unos minutos para si alguien quiere aportar al tema. Adelante, por favor.
pida la palabra y se le cede la línea. Adelante, por favor, línea abierta. Adelante, Ramón, por favor, adelante con tu comentario. Sí, un saludo para todos, un abrazo. Dice nuestro Padre, dice: yo que soy la luz del Espíritu, busco uno tras otro a los perdidos, uno tras otro a los muertos a la vida espiritual, para rescatarles de su tormento y hacerles sentir la paz, aquella paz que viene de la comprensión. Mas vuelvo a deciros que no solo el maestro, sino los discípulos también deben de saber hacer luz en aquellos seres que, aunque invisibles al sentido de vuestra vida material, son perceptibles a la sensibilidad de quien sepa prepararse. Pues debemos prepararnos más todavía. Eso es todo. Bien, pues muchas gracias a nuestro hermano Ramón por abundar en la enseñanza. Pues vamos al cierre de nuestro enlace. Si alguien quiere aportar algo más, todavía hay tiempo. Adelante, por favor. Pues bien, hermanos, en este tiempo decisivo para nosotros que somos espíritus encarnados, ya sabemos el por qué estamos aquí, cómo se ha dado en una síntesis de la enseñanza el conocimiento, que es tan hermosa la sabiduría del Padre que aún así de abstracta y de reducida a estos minutos alcanzamos a comprender nuestra llegada a este mundo. El tiempo aquí en este mundo es de contienda y estas contiendas nos van a llevar a la verdad. Es de combate y de lucha, no contra los demás, sino contra nosotros mismos. El ego que manifiesta la personalidad del ser es el que debemos de pulimentar para enaltecer nuestro espíritu. Por eso nos dice el Padre que estamos en una guerra donde cada corazón está en conflicto con su propio cuerpo, con sus propios sensaciones, sentidos, pensamientos, sentimientos, y el espíritu emana pureza, sabiduría, voluntad y amor, virtud y ternura. Ahí está la raíz de nuestra evolución. El corazón es el sentimiento y nos dice el Padre que el corazón de cada uno de nosotros está endurecido, que aún en uno mismo, en las familias, en las instituciones, en todos los pueblos y en todas las razas, no existe todavía la espiritualidad necesaria para transformar este mundo y vivir en paz, en salud, en armonía. Nos da el conocimiento que no solamente en este plano material se combate el mal, sino que también en el valle espiritual, y esa gran batalla pues va a tener que ser triunfante porque la verdad es perenne, el mal es creación de nosotros. Este combate se agita, conmueve a toda la humanidad. Hay mucho dolor en esta humanidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? Ese es un punto muy grande de reflexión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? Es un camino vertiginoso, pero hacia el abismo. No buscamos realmente la verdadera felicidad, la verdadera paz deseada que es posible. Por eso dice el Padre que hoy anuncia que el tiempo se acerca en que esos grandes espíritus que contempló en su videncia nuestra hermana María Juana vendrán
a morar aquí en la tierra para darle elevación a la humanidad y preparar el camino a aquellas generaciones que están por darle el cambio a la luz de este sexto sello a la humanidad, porque va a cambiar, está profetizado. Bien, vamos a darle la palabra a nuestra hermana Margarita. Línea abierta para ti, Margarita. Encuentro aquí unos párrafos en donde nos da la explicación de la vivencia de nuestra hermana Juanita. Dice: un mundo de espíritus espera solamente la hora de venir a habitar este valle. Son seres de luz que no desdeñarán venir a encarnar en el seno de los pueblos retrasados, porque su misión será precisamente la de despertar a los que duermen. Cuando esas grandes legiones de espíritus de luz se encuentren habitando la tierra, diseminados y distribuidos por la sabiduría del Padre, se empezará a notar el acercamiento entre los hombres, el deseo de comprensión, de armonía y de paz. Se verá como un pueblo que se une a otros pueblos, como un indicio de la unificación universal a que tendrán que llegar todos mis hijos. Pues aquí es lo que nos están hablando, de lo que contempla nuestra hermana Juanita, que esos espíritus están en espera de poder venir a encarnar a este planeta Tierra, y que la finalidad, para que lo entendamos, es la unificación tanto humana, espíritu y materia, como universal, con todo lo que nos rodea. Es lo que puedo compartir, y porque ahorita lo acabo de encontrar. Gracias, hermano. Maravilloso, Margarita. Muchas gracias por complementar y dar el análisis en virtud a la palabra del Padre, a la enseñanza. Pues bien, vamos a despedirnos, mis grandes hermanos, mis queridos amigos. Voy a despedir el programa, si me lo permiten, el enlace, con una plegaria que tengo escrita aquí. La escribí el 16 de septiembre del 2015, bajo el hecho del dolor. Estaba muy enfermo yo, y bueno, pues era necesario purificarse para poder difundir esto con respeto, con gran valor y con gran amor y ternura. Pues en la plegaria dirijámonos al Padre diciéndole: Padre, después de beber este cáliz tan amargo, en la enfermedad, en la acechanza de la destrucción y del acercamiento hacia el dolor en este mundo, nos pedimos perdón, porque sabemos que es el fruto de lo que hemos cultivado, y por amor y con amor te pedimos que permitas que el dolor y la acechanza desaparezcan, y que permitas también que nuestro espíritu descanse y medite, para que nuestro mismo espíritu, de él, surja el himno de amor a ti, oh gran Creador. Y así esperar paciente el día en que nuestro espíritu sea ataviado con la vestidura blanca de la elevación y del amor. Y por esa elevación y en ese amor sentirnos salvos, perdonados, consolados y vivos. ¿Por qué? Porque eternos somos como espíritus, porque somos tus hijos y somos parte de ti, mi gran Señor.
Así que sea, así que se haga, y así será. Oremos, hermanos.